Bueno, vamos a continuar. Ahora ha llegado el turno de Alberto Robles. Alberto Robles es licenciado en Historia por la Universidad de Granada. Está estudiando actualmente el máster del EURAME. Es Historia de Europa, América, Sociedades, Poderes y Culturas en la misma universidad. Ha trabajado de forma somera tanto la Granada nazarí como la historia militar en la Edad Moderna. Ha sido 2 veces organizador y director académico de las jornadas sobre cultura vikinga realizadas en Granada consecutivamente en 2014 y este año, en 2015. Y además de esto es integrante del grupo del equipo de Historia 2.0, un proyecto de divulgación multidisciplinar que aúna tanto a jóvenes profesionales de ámbitos como la historia, historia del arte, arqueología, biblioteconomía y documentación, periodismo, ilustración histórica, con la intención de desarrollar un sitio web de divulgación histórica de calidad. Bueno, os dejo con él y con su presentación. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero de todo, pues agradecerle a la organización que me haya dado la oportunidad de poder estar aquí hoy para contaros sobre construcciones vikingas y felicitarles por esta iniciativa, puesto que como organizador de eventos similares pienso y siempre he pensado que la cultura vikinga ha traído mucho a todos los jóvenes. ¿No? Espérate, quito esto. ¿Ya? ¿Mejor? Sí. Pues siempre he pensado que la cultura vikinga es un elemento que desde las esferas más académicas siempre ha estado muy rechazado y muy dado de lado. Y bueno, aunque es cierto que ahora se está poniendo un poco más de moda, sobre todo y siendo claro a raíz de la serie de Viking, pues creo que es el momento de aprovechar y darle un poco de empuje para empezar a darle un hueco que se merece en estudios serios y de calidad. Y creo que es gracias a iniciativas como estas que espero que algún día eso pueda ser posible. Así que lo que a mí respecta, enhorabuena. Y bueno, pues yo voy a hablaros sobre las construcciones vikingas. Después de la conferencia del profesor Neil, pues se va a hacer lo que se pueda, pero no hay tanto nivel. Y bueno, pues yo vengo a hablaros un poco de las megaconstrucciones del mundo vikingo, porque ya nos han hablado antes de que los vikingos efectivamente no eran solo guerreros, también eran granjeros, pero ¿por qué no? También han sido constructores y de elementos que a día de hoy han perdurado en el tiempo y que gracias a la arqueología han sido rescatables. En este caso vamos a ver que con el promotor adecuado se pueden llevar a cabo obras de consideración. Sobre todo nos vamos a centrar en el marco de Dinamarca, que es donde más se conservan, y vamos a empezar hablando del Danevirke. Bien, el Danevirke es el nombre que recibió una muralla defensiva que recorría la península de Jutlandia desde el occidente, es decir, desde el Mar del Norte hasta el Mar Báltico, y que pasa cerca de la famosa ciudad de Hedeby. Dentro del mundo vikingo, Hedeby, que es una ciudad de la que lo haremos un poco luego después, se erigirá como un emporio comercial de los más importantes durante la Edad Media. Según las crónicas, esta muralla es levantada por el rey Godofredo I en el año 808 para defender su reino del Imperio Carolingio. Esto se debe a que Carlomagno, como ya todos habremos estudiado si sois de historia, durante los años anteriores y durante diversas campañas militares ha sometido por un lado a la Frisia pagana y durante las campañas del 772 y el 804 a los sajones. Evidentemente Godofredo aquí ve, según las crónicas también repetimos, un elemento importante y teme una invasión por parte de Carlomagno y decide cerrar la península mediante este sistema. Aunque, como veremos a continuación, gracias a la arqueología y a la datación por carbono 14, sabemos que el Danevirke es mucho anterior a esto, pero eso lo veremos ahora. Igualmente quiero remarcar que, aunque sean las crónicas, Godofredo no es un rey al uso. Es decir, cuando en el mundo vikingo hablamos de reyes, no tenemos que tener la típica imagen del rey que todos conocemos en el medievo y que viene dada por el sistema feudal. Son más bien caudillos de carácter locales, regionales, que gobiernan sobre normalmente extensiones no más grandes de un fiordo y que tienen a su mando unos pocos de hombres, que bien han triunfado en alguna guerra, en incursiones de verano y han conseguido consolidar un poder. De hecho, como ya nos ha dicho antes el profesor Barrios, los vikingos son muy pragmáticos. Y si tú eres una persona que ha conseguido triunfar y que ha conseguido que nuestra comunidad y nuestro clan prospere, es que vale. Por lo tanto, quédate. En el momento en el que eso deje de ser así,
tebas, porque los reyes vikingos son electos, y esto es muy importante. Todo esto va a cambiar luego con posterioridad, sobre todo con la entrada del cristianismo y principalmente y primeramente además en Dinamarca, ya que está más en contacto con el imperio carolingio y con el sistema feudal. Por ende, cuando hablamos de un rey vikingo como es Godofredo, tenemos que tener en cuenta que ya es un rey poco atípico, porque consolidar y bueno, supuestamente construir unas defensas de este calibre no es un hecho baladí. Su estructura. El Danevirke se extiende a lo largo de unos 30 kilómetros, ya hemos dicho que por toda la península de Jutlandia, y contó con una altura que varía en los determinados puntos, que podía ser de entre 3,6 a 6 metros de altura. Entre su funcionalidad pues podemos encontrar diferentes funciones. Por un lado, la obvia, que es la defensiva, pues como hemos dicho, es una muralla. Luego, como punto de partida, y es que al estar conectando los dos lados de la península de Jutlandia, tanto el Mar del Norte como el Mar Báltico, es un punto clave y muy importante a la hora de realizar incursiones por todos los vikingos de Dinamarca. Es un punto clave en las rutas comerciales, para empezar por su situación cercana a, como ya hemos dicho, al emporio comercial que será Hedeby, y segundo, porque lo mismo, conecta ambos puntos y ofrece un sistema defensivo a su vez, por lo tanto será un referente para las rutas comerciales y para todos los comerciantes interesados en llevar productos hacia territorios vikingos. Y como ya hemos dicho antes, un símbolo de poder. Ya no solo será usado por Godofredo, sino que veremos que reyes posteriores también lo utilizarán como un elemento de poder y como muy simbólico. Bien, a lo largo de su historia podemos ver que ha sufrido toda una serie de ampliaciones y cambios. No ha sido una construcción fija que ha durado impertérrita a lo largo del tiempo. Como ya hemos dicho antes, aunque las crónicas no hablaban de que su origen viene dado por el rey Godofredo, podemos, gracias a unas excavaciones que se dieron en la década de los años 60 y 70, y gracias a la datación por carbono 14, establecer su fecha de creación en el año 650. Evidentemente, esta en un origen habría sido una muralla defensiva de turba o túmulo terroso con un foso frontal para defender de nuevo la península de Jutlandia de los diversos ataques, tanto de sajones como de los diferentes pueblos eslavos. Algunos historiadores también consideran que más que una muralla una muralla defensiva podría tratarse simplemente de una zanja o un canal para que, inundado de agua, podía facilitar determinados intercambios o transportes de mercancías. Para el año 737 esta se refuerza de manera muy significativa con madera, que será como el elemento que perdure más a lo largo de su historia. Esto es un hecho importante porque gracias al estudio de la dendrocronología podemos averiguar cuál es su fecha exacta de creación, que como ya digo es el año 737. Como ya hemos dicho anteriormente, Godofredo I y sus sucesores realizarán todo un reforzamiento de la estructura, ampliando su extensión, construyendo una empalizada de unos 3 metros de altura. Este poseía un banco de tierra en la parte posterior, que era de unos 2 metros de alto y unos 7 metros de ancho, que poseía otro foso frontal de 4 metros de ancho y de 3 metros de profundidad. O sea, una estructura a tener más bien en cuenta. Posteriormente será el rey Harald Diente Azul, de que hablaremos luego después, el que llevará a cabo de nuevo otra serie de reformas, y este reforzará la estructura dándole mayor altura y mayor amplitud en el foso, así como reforzando ciertos puntos más clave. Finalmente, ya en los siglos XII, el rey Canuto el Grande volverá a realizar toda una serie de obras de reforma, y será el rey Valdemar I el que añadirá el que fortificará la muralla añadiéndole paredes de ladrillo. Esto permitió entonces un uso militar continuado y le confirió una enorme importancia militar y estratégica. Estas partes reforzadas con ladrillo se conocen como Valdemarsmuren o Muro de Valdemar. Bien, Hedeby. Como ya he dicho, para hablar también del Danevirke hay que entender la ciudad de Hedeby, pues como he dicho, es un importante enclave comercial. Es un importante enclave comercial que está situado en la frontera sur de Jutlandia, en uno de los extremos de la muralla defensiva de Danevirke, y cuya fecha de fundación
puede situarse en torno al año 787. Esta ya de por sí es famosa por una muralla semicircular, que la podéis ver toda aquí en la foto, de 10 metros de alto y 1.300 metros de largo, que rodeaba un territorio de 24 hectáreas. O sea que estamos hablando de un enclave bastante considerable. Hablamos de un asentamiento densamente poblado, situado a cada lado de un arroyo que fluía por él. Además, su entramado estaba basado en unas cuadrículas rectilíneas pero irregulares de calles y callejas. O sea que no era, como por ejemplo, las planificaciones urbanísticas romanas, que son todas hechas con cuadrículas. Esto era un poco más arcaica. El puerto estaba defendido por otra empalizada de madera en la que se han encontrado una serie de tablones y de elementos de soporte que pueden indicar la presencia de elementos defensivos asociados, como por ejemplo torres. También desempeña un papel fundamental como sitio de acantonamiento de tropas, pues, como ya hemos dicho, está situado cerca del Danevirke y todas las tropas necesarias para controlar eso podían estar situadas ahí. Es otro punto importante a la hora de iniciar incursiones cuando llega el verano, y como emporio comercial es un sitio donde se mueven gran cantidad de riqueza y debe de estar bien defendido y bien controlado, y de ello se encargarán los sucesivos reyes que gobiernen durante la época vikinga. Sabemos que en torno al año 1025, no sabemos muy bien por qué, Hedeby fue abandonado para crear una ciudad en las cercanías que será conocida como Skjelsvig, que dura hasta el día de hoy. Bueno, volviendo al Danevirke y continuando un poquito más allá con su historia, que debéis comprender que no acaba en la época vikinga, sino que continúa mucho más allá, podemos decir que a los comienzos del siglo XIX, con todos los surgimientos de los nacionalismos, Dinamarca no estará exenta de ellos, y el Danevirke se convertirá en un símbolo del nacionalismo danés que agrupará pues todas las creencias y todo el prototipo del pueblo danés. En 1864 ocurrirá la conocida como Guerra de los Ducados, y en la que Dinamarca se enfrentará a una coalición entre la recién unificada Alemania y las tropas austriacas. Será una guerra realmente devastadora para Dinamarca, porque no estarán en inferioridad de condiciones, tanto de tropas como de recursos, y perderá el control de los ducados de Holstein y Schleswig, y además de ellos perderá la fortificación del Danevirke, que a día de hoy de hecho se encuentra en territorio alemán. Aquí en esta fotografía podéis ver una reconstrucción un poco ya más moderna de lo que sería el Danevirke, planificada para otro tipo de batalla, más con artillería dispuesta y con otra serie de ángulos para repeler posibles impactos de cañones. También sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes la utilizaron como defensa fronteriza y la llenaron pues de casacas y de distintos elementos defensivos. Cuando se produce el desembarco en Normandía y las tropas aliadas comienzan a ganar territorio en Europa, los alemanes, la Wehrmacht concretamente, propone un proyecto de la creación de una zanja antitanque. Esto suponía crear una fractura a lo largo de todo el conjunto que sería el Danevirke, llevándolo, si no a su totalidad, si no a la totalidad, si a la práctica destrucción y desaparición de este. En ese caso apareció la figura de un arqueólogo danés llamado Telling, que recurrió, que él era de la SS, y para convencer a Himmler de que parara el proyecto, le vendió la moto de que allí abajo había un yacimiento de una antigua tribuaria. Entonces Himmler se volvió muy loco, dijo que eso no podía destruirse y consiguió que se cancelara el proyecto. Y, aunque parezca mentira, salvó el Danevirke, y a día de hoy es visitable gracias a este señor. Paradójico, pero real. Aquí abajo en la foto he puesto la serie de 1864, que la comenté antes también por esos barrios, y es una serie que narra todo este conflicto de la Guerra de los Ducados, y en la que aparece una recreación del Danevirke. O sea que si estáis interesados, pica la curiosidad, os la recomiendo porque además la serie está bien.
Bien, respecto a los hallazgos más recientes, la arqueología, como todos sabéis, es una cosa que no para, y más en las últimas décadas. Sabemos que en 2010 se descubre una puerta de acceso al Danevirke. Esto es posible ahora y no antes, porque en esta zona era un terreno que pertenecía a una familia que tenían un café allí. Entonces, claro, ese terreno era suyo, ese era su negocio, y no estaban por la labor de que entrara allí nadie a excavar, que es una cosa que sigue pasando a día de hoy. A principios del año 2000, esta familia ya, o sea, el negocio se va a pique y la familia se va de allí, y una diversa serie de obras sociales danesas y lo diré, de ricos, digámoslo así, que ponen su dinero interesados por la causa, pues consiguen adquirir el terreno y dar vía libre para la excavación arqueológica, descubriendo una de estas, o sea, la primera y de momento única que se conoce, puerta de acceso a través del Danevirke. Esto ha generado unas nuevas teorías sobre el transporte de mercancías a través de Hedeby, es decir, del este al oeste, o sea, de Hedeby al Mar del Norte. Este recorrido se realizaría, como podéis ver un poco en este mapa, desde Hedeby, conectando con el río Trine, que llevaría al Mar del Norte. Pero el recorrido el trozo de enganche entre Hedeby y el río Trine debería de realizarse por tierra, porque sí, los vikingos podían sacar sus barcos a tierra, y está más que documentado que, o bien incluso a peso o a través de un sistema de troncos, los podían ir desplazando por varios kilómetros por tierra. Entonces, esto ha generado la teoría o la creencia de que el Danevirke podía ser simplemente un escudo para defensa del comercio. Es decir, un elemento que, porque claro, cuando los vikingos sacaban sus barcos y los transportaban por tierra, todas esas mercancías están en grave peligro de ser atacadas. Entonces, podría representar simplemente un elemento disuasorio o un escudo como defensa del comercio. Igualmente, esto es solamente de momento una teoría, y están a la espera de continuar las excavaciones y refutarlas o no. Bueno, pasamos a la otra superestructura del mundo vikingo, que son los Trelleborg. Este es el nombre colectivo que se da para, de momento, 5 fortificaciones circulares de la época vikinga. Están emplazadas 4 de ellas en Dinamarca y una en el sur de Suecia. Todas ellas, además, datan de épocas similares y pueden englobarse durante el reinado de Harald Dienteazul. Como ya hemos dicho, y ahora hablaremos un poquito de él, este tipo de construcciones, igual que el Danevirke, deben tener el promotor adecuado, y Harald Dienteazul se demostró como el candidato ideal. Vamos a ver un poquito así de manera somera su figura para que entendáis bien de lo que hablamos. Bueno, pues Harald Dienteazul, más conocido como Harald Blaatton, que vivió entre 935 y 985, sucedió a su padre Grom en el trono de Dinamarca. Esto ya de por sí es un hecho representativo, porque, como he dicho, los reyes vikingos son electos, y no es la norma para nada que el trono sea heredado entre padres e hijos. Por lo tanto, este ya es un primer comienzo hacia una monarquía mucho más centralizada y más parecida a las que todos conocemos como en el medievo. Aparte, también consiguió ser rey de Noruega a partir del año 970. Nada más y nada menos que este hombre consiguió convertir a Dinamarca al cristianismo y la unificó toda entera bajo su reinado. Como ya he dicho, no es cualquier figura, sino que es además al que se le atribuye como el primer rey vikingo que consigue una monarquía unificada bajo su poder y su reinado. Para ello, obviamente, necesitaba ser un rey militarmente activo, y ya no solo en luchas contra el resto de elementos escandinavos, sino que también, por ejemplo, entrará en guerra con los alemanes de Otón I en fechas como el 974 o 983. Como dato curioso, os diré que el nombre Dienteazul viene de una mala traducción de Bloten. Blo más bien, ya es que mi nórdico antiguo apesta un poco, disculparme. Blo significa oscuro, y se le llamaba así porque, según las crónicas, dice que tenía la piel muy oscura, y Tan significa hombre alto. Por lo tanto, parece que era un vikingo más bien poco al uso, y al traducirlo en inglés, no sé muy bien por qué, pasó a Bluetooth.
Entonces, esta es su historia. También hay otras teorías que dicen que pudo ser víctima de un tipo de enfermedad muy rara que coloreaba la encía y les daba cierto color azulado por una serie de faltas de proteínas y vitaminas y demás. De momento no se sabe. Como ya caso curioso, esta figura ya no es solo el unificador de Dinamarca y el que los convierte al cristianismo, sino que es la figura que le da nombre al dispositivo móvil del Bluetooth. Todo eso que hemos utilizado nosotros para conectar y pasarnos fotos y cosas, viene gracias a este hombre. Y es que en un momento dado, y es que en un momento dado los daneses crean un dispositivo para unir varios periféricos a su vez, y en la búsqueda de un nombre, pues deciden utilizar el de este hombre porque fue el unificador. Entonces, pues ya sabéis que cuando utilicéis el Bluetooth estáis utilizando un rey vikingo. Muy bien, pues la estructura, vamos un poquito a analizar cómo son estos trelleborgs. Como ya hemos dicho, existen de momento conocidos unos 5 trelleborgs, pero nos vamos a centrar en el primero de ellos y en el que está mejor estudiado, que además es que le da nombre a todos, que está en la región de Trelleborg, en Slaglis, en Dinamarca. Evidentemente, o sea, este es el mejor estudiado y por ende su estructura y características se aplican un poco a la totalidad de los demás, que no difieren mucho, excepto a lo mejor en tamaño o capacidad. Pues bien, este Trelleborg es una fortaleza circular situada en una zona estratégica, en este caso concreto, sobre un promontorio defendido por 2 ríos convergentes, por lo tanto, ambos 3 de sus lados, bueno, si lo podemos entender como lados, están defendidos y además se encuentra a 3 kilómetros de la costa de Sjælland, o sea que la comunicación por barco es más que perfecta. Se da, en este caso, el Trelleborg, su excavación comienza en 1934 y la historia también es un poco curiosa, y es que un grupo de moteros compraron el terreno para realizar una pista como de motocross y de motociclismo. Entonces, claro, cuando empezaron las obras vieron que ahí había más de lo que parecía y ya pues, un grupo de arqueólogos inició una serie de excavaciones que de hecho se ampliaron hasta 1942. Y a día de hoy pues no hay motos, pero sí hay una estructura vikinga bastante bien conservada. Posee una muralla circular de unos 17,6 metros de ancho, delimitando un área de 134 metros de diámetro, que no es para nada poca cosa. Está rodeado por un foso en forma de V de unos 4 metros de profundidad. Además, la muralla se alzaba hasta los 7 metros de altura y es más que probable que hubiera una empalizada en lo alto como defensa de las tropas allí acantonadas. Podemos ver en la imagen que hay 4 puertas de acceso situadas en los 4 puntos cardinales, de tan solo 3 metros de ancho. Esto puede indicar, bueno, esto más que puede indicar que no eran unas puertas de acceso pensadas para el comercio, sino como método defensivo, pues cuanto más pequeño, más fácil es de defender. Entre las puertas opuestas discurren calles pavimentadas que dividían el espacio en 4 partes y en cada parte había otros 4 edificios formando un cuadrado dejando un patio central, que es un poco lo que podéis ver en la foto. 4 partes con 4 edificios, todas en torno a otro cuadrado. O sea que en este caso sí que parece hecho casi a escuadra y cartón. Estos edificios de paredes arqueadas tenían unos casi 30 metros de largo y 8 metros de ancho. Cada uno de ellos estaba dividido en un gran salón donde podemos encontrar un fuego de piedra en el centro y habitaciones en las habitaciones dispersas en los laterales. Algunas cifras dicen que estos, eran unos barracones obviamente y podían albergar hasta unos 1.200 hombres. Personalmente me parece una cantidad un poco exagerada, pero bueno, puede dar cuenta de que al menos varios centenares de hombres sí que podían ser albergados allí. Aparte de esto que podemos ver en el promontorio, podemos encontrar otros 15 edificios de tamaño mucho más pequeño que están fuera de este recinto, que los podéis ver en la parte superior de la imagen. También se encontró un cementerio con más de 150 cuerpos, siendo la gran mayoría de ellos hombres. Esto, pues, eso, como bien indica, probablemente sea nombre en cuanto a que es una mayor presencia militar de hombres que de mujeres. Y ya no voy a entrar yo a discutir si las mujeres eran guerreras o no, eso ya mañana el profesor Ney lo explicará.
También sabemos que se tiene la teoría de que estos campamentos podían funcionar de manera autosuficiente, siendo los hombres del interior los que podían cultivar las tierras colindantes y obtener gran parte del avituallamiento necesario, consiguiendo lo demás pues, mediante el intercambio. En cuanto a su función, pues evidentemente parece que era un centro de control regional, lugares para el cobro de impuestos, pues como comprenderéis todo esto no se subvenciona solo, y por supuesto son símbolos de poder. O sea, de nuevo vuelven a aparecer el simbolismo de todas estas construcciones, puesto que un rey, en este caso que será Harald Diente Azul, que pueda mantener en funcionamiento varias fortificaciones a este nivel, pues da una imagen en cuanto a sus enemigos y en cuanto al resto de la Europa y de la cristianidad en la que se están empezando a integrar. Bueno, como hemos dicho, existen otros Trelleborg que vamos a citar. Tenemos el de Agresborg, que es el que está aquí en la imagen, que está en la Jutlandia septentrional. Se halla casi en el centro del mayor sistema de fiordos danés, que es el fiordo de Lyn. Tiene una disposición, como ya he dicho, muy semejante al de Trelleborg, que he explicado anteriormente, pero en este caso de mayor dimensión, con 48 barracones dispuestos en 12 bloques. Luego tenemos el de Firkat, que se encuentra al noreste de Jutlandia, en la cabeza del fiordo Mariager Hobro. Son dimensiones y una disposición también muy semejante al de ambos dos, y este data del siglo X. Continuamos con Nomebaken, que es el último de los Trelleborg situados en territorio danés, que está en la cabecera de un largo fiordo en el centro de la moderna ciudad de Odense. También data del siglo X. Ya hemos dicho que todos datan más o menos de la misma época. Por último, tenemos otra vez también llamado Trelleborg, que es el nombre de la localidad, en Escania, al sur de Suecia. Este es un poco más tardío que los demás y es más reducido en tamaño. Este posee unos 125 metros de diámetro interior, que son un poco los Trelleborg que se conocen a día de hoy. Parece, había unas excavaciones, si no recuerdo más, creo que en 2012, que ha encontrado unos restos de una posible fortaleza. Cree que puede ser otro Trelleborg que también está en Dinamarca, prácticamente en el centro de la isla de Sjælland. Por último, os he traído otra muestra breve de otras estructuras defensivas, una es vikinga y la otra no, pero bueno, creo que es interesante. Una, que es la de la imagen de arriba, sería Gotavirke, que se conoce a las ruinas de una muralla defensiva que se erigió de norte a sur en Östergötland, en la actual Suecia. Parece ser que su principal motivo de la construcción fue el de proteger a los gautas de los ataques provenientes del mar Báltico. Las excavaciones arqueológicas han fechado su construcción alrededor del año 800. Complementando a la muralla, parece ser que hubo una valla o refuerzos de madera, lo que la hace particularmente parecida al Danevirke. O sea que podríamos entenderlo a lo mejor como una copia o una cosa muy similar al Danevirke. Luego el muralla o el dique de Offa, que esta es la que no es vikinga, pero bueno, también es una construcción de la época y recalco que es interesante. Es una construcción defensiva que se erige en Gran Bretaña por orden del rey Offa de Mercia sobre el 777. De igual forma que las anteriormente mencionadas, su necesidad radica en la defensa de las tierras anglosajonas de las poblaciones celtas del otro lado de la muralla, los galeses y los córnicos. Su construcción fue realizada en adobe de madera muy similar a las murallas romanas ya existentes al norte de Gran Bretaña, como la muralla de Adriano o la gran muralla de Antonio Pío, y se extendió a lo largo de más de 240 kilómetros a lo largo de la frontera de Gales y Cornualles. Por lo tanto, pues es otra construcción que cuando los vikingos lleguen a Inglaterra, que ya no dentro de mucho ya empezarán a llegar, pues también podría haber sido una imagen a tomar como copia, como imitación para el Danevirke. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias.